Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas las personas por estar aquí en la presentación del libro de Fernando Viveros. Lo breve es ahí hay ejemplares disponibles, esta es la imagen grande de Fernando. Bueno, pues he de decirles que Fernando amablemente, lo cual agradezco públicamente que me haya invitado a comentar su libro. Siempre digo que es muy provechoso que a uno lo inviten a presentar un libro porque la lectura se vuelve distinta. Es decir, como un lector normal, pues uno toma el libro, lo lees, no hay límite de tiempo, te tomas tu tiempo y si algo pasa extraordinario, sospechoso, curioso, pues hay veces que uno se lo queda para sí mismo, a menos que lo comente si tiene compañeros de lectura. Pero cuando uno va a comentar el libro, entonces empieza a reflexionar sobre cada cosa que va sucediendo y así la lectura se vuelve otra cosa. Así que, bueno, pues yo empecé la lectura de lo breve. Me llamó la atención porque planteaba una historia que se antoja larga y cuando vi la extensión, pues es una novela breve, ¿no? Son 130 páginas, 150 páginas y bueno, eso llama también la curiosidad. Un gran acierto del libro es que tiene capítulos cortos. Yo digo un acierto porque desde que fue el hit editorial de Harry Potter, yo creo que gran parte del atractivo, sobre todo para los jóvenes, que fue el público grueso que llegó a esa historia, es que se enfrentan a capítulos cortos. Es decir, si algo les va cansando en la historia, es como cambio de rollo, ¿no? Viene la siguiente parte de la historia, no se pierde, hay continuidad, pero viene lo que sigue. Y así es el libro de Fernando, va contando distintas partes de una historia, pero en capítulos cortos, y eso es muy atractivo. Bueno, es difícil también comentar un libro sin espolearlo, o sea, sin contarles detalles que como lectores deberían enfrentarse ustedes desde el primer paso, pero sí les daré algunas pistas para que motivar que se metan en la lectura y destacar lo que a mí me pareció como lector muy importante. Cuenta la historia de un científico en un mundo que es el nuestro, pero ya no tan nuestro porque es en otro momento de la historia. Tuvo que haber pasado, aunque no haces especificaciones de años, ¿no? ni de fechas, sí, no. Pero suponemos que esto pues sucedió en un futuro, que pudiera haber sucedido ya. Es decir, la tecnología, las pandemias, el desastre ecológico pudieran ya llevarnos a un punto crítico como en el que en la historia se menciona. Sin embargo, podemos imaginar que es un tiempo futuro. De un lugar tampoco se menciona precisamente una ciudad real, sino hay nombres muy curiosos que hacen referencia un tanto en algún momento a China, que ya no, para ese momento ya no es China, imagínense, no les cuento más, pero así les diré, se hace referencia a China y de pronto ya no es China, es un lugar del mundo. Hay características que nos hacen suponer que muy posiblemente suceda eso, es decir, un país tan poderoso, con una historia tan milenaria, y de pronto llega a un futuro donde por alguna razón ya es otro nombre, pero todo ese desarrollo que tuvo desde su historia milenaria hasta el desarrollo económico y tecnológico tendrían una consecuencia, y precisamente en parte de la historia tiene que ver eso. Hay referencia, es algo que se me hizo muy curioso. Imaginen que sucede alguna catástrofe y decía un cómico en la tele, decía, si nos cae un meteorito yo me voy para Jojutla, y como si allá estuviera la salvación, ¿no? Yo decía, bueno, en caso de que sucediera un cataclismo, ¿para dónde te vas? Y Fernando menciona en esta narración el caso de una isla, y es totalmente cierto, es decir, una isla está dentro del mundo, pero en cierta forma aparte, y pudiera ser un refugio, un lugar de salvación. No se me había ocurrido, y eso que alguna vez me comentó un periodista, compañero del 11, que en una cobertura los llevaron a la isla más lejana de México, e hicieron no sé cuántas horas en avión, y luego otras horas en un barco, y luego en ese barco se subieron a una embarcación más chica, y de ahí otras 3 horas para llegar a una isla. Y llegaron, la vieron, dijeron, esta es, puras piedras, vámonos de regreso.
Pero supongo que un lugar como ese puede significar un refugio o una vida distinta aún en medio de un cataclismo. Digo, igual lo alcanza, ¿no? Mencionan que la caída del meteorito que suponen fue en Yucatán, pues generó una vida en tinieblas, y no creo que una cosa así pues deje a un lado las islas, igual las alcanza, pero en la historia se propone como un punto de referencia de posible salvación una isla, y tiene relación con lo griego, ¿no? Me imagino que por las islas griegas. Exactamente. Son muy famosas. Cuando uno plantea ver un recorrido turístico en Grecia, pues lo de las islas es un referente. En este punto sirva como ejemplo porque la historia da ideas de, en caso de que sucediera algo drástico, qué pasaría a la humanidad en lo personal, en lo colectivo. Y donde está metido, y por primera vez veo que se menciona, es la inteligencia artificial. Ahora empieza a estar en boca de todos, qué bueno, porque nos falta explorarla. Este sitio, GPT, que el acceso está libre, yo les aseguro que muchos de ustedes no han tocado el punto, y si ha sido, pues no ha sido de manera muy frecuente. Bueno, la historia lo menciona, esta referencia de la tecnología de nuestros días. Y finalmente, la inteligencia artificial es determinante en lo que sucede en la historia. Yo creo que a cada quien le va a generar reflexiones o imaginaciones distintas. A mí lo que sí me generó la historia es que en medio de esta referencia a un científico, el protagonista, un gran descubrimiento que tiene en las manos, la codicia de grupos poderosos de esta especie de mundo, que unos lo quieren para una parte y otros lo quieren para la otra, se genera una codicia por el posible poder, yo imagino que no tanto económico, sino de dominio de gente y de territorio. Y en medio de todo esto, yo lo que noto es que la gente sigue siendo gente. Es decir, el científico tiene una hija y la hija tiene reclamos como cualquier otra hija, ¿no? Sobre el cuidado de su madre, que tiene que ver en la historia y que ahí se enterarán qué sucedió con ella, sobre la actitud del padre por su integridad como hombre de ciencia y como padre también. Entonces, por mucha influencia que tenga la inteligencia artificial, por mucha influencia que tenga la tecnología de alrededor, la codicia económica, el ser humano sigue siendo tal cual. Y entonces afecta por igual el amor, el desamor, la honestidad, la confianza, la desconfianza, la ambición. Hay una parte, es decir, no hay una referencia al premio Nobel, pero es como si fuera el galardón al que aspira el protagonista. Y uno se da cuenta que cuando tiene todos los elementos para ser acreedor a un reconocimiento tan importante, en una reflexión interna, el protagonista se ve en la disyuntiva si lo merece o no. Imagínense que alguien va a una premiación y ahí duda si lo recibe o si a poco es merecedor de él. Ha habido quien lo rechaza, ¿no? Dice, no, yo no lo quiero, no acepto, no voy. Pero en el momento mismo de recibirlo, que alguien renuncie, creo que no se ha dado. Bueno, disyuntivas como estas se presentan en la historia, y hay reflexiones. No sé si has escrito poesía, Fernando. Sí. ¿Sí? Pues se nota en la novela, se nota. Es muy gozoso, por lo menos para mí como lector, que cuando se plantea una situación narrativa, de pronto el autor hace una reflexión y lo hace de manera poética. Y entonces si uno extrae un fragmento de eso que acaba de leer como una reflexión poética y pudiera ser abstracto, se entiende, porque ya contaron una historia alrededor. Entonces es muy gozoso encontrarse ahí algunas redacciones con tinte poético, reflexivas,
porque no se queda en lo abstracto. Si estuviera ese fragmento como un poema aislado, seguro nadie lo entiende. Pero como está en relación a la historia que se cuenta, se entiende y se disfruta. Hay reflexiones muy, muy llamativas, al menos así como lector me sucedió, y aparté una frase, ahora les digo, una frase que tiene que ver con cosas que me han sucedido, que incluso en la vida real inmediata, más próxima, me dijo cosas lo que estaba escrito ahí, y tiene que ver con esta obsesión por pensar lo que tendría que suceder. Me di cuenta que hay veces que, como el protagonista, que está concentrado en ver si alguien reconoce sus logros, su mérito profesional, piensa tanto en eso que se convierte como en el centro de su vida y empiezan a desaparecer de su atención otras cosas. Pero en una de las frases que detecté y que me gustó mucho lo que leí, dice: necesitas dejar de esperar porque sabes que solo entonces las cosas pueden llegar a suceder. Cuando nosotros estamos concentrados en que algo tiene que ser como uno quiere, se nos olvida la gran salida o el gran recurso que es saber esperar, porque yo creo que cuando suceden las cosas con paciencia, saben mejor cuando llegan, y a lo mejor lo que llega no es precisamente lo que esperábamos, pero es algo que nos satisface mucho. Lo pongo como ejemplo porque hay varias reflexiones como esas en torno a la relación familiar, profesional, entre personas. Les diré que si ubicamos la historia como... Ahora no me gusta hablar de géneros porque cada vez hay más escritores que me dicen que aquí, de este lado del mundo, estamos medio atrasados en eso, que si uno tiene contacto con narraciones o textos, o libros tal cual, en Europa, ya no identifica si son ensayos, si son novelas, si son libros poéticos, porque se han empeñado en hacer una especie de híbridos en donde hay historias con un poco de poesía, algo de reportaje, un poco de ensayo, algo de narrativa, y finalmente cuentan cosas muy, muy interesantes, sin la necesidad de decir es ensayo o es novela. Pero si tratara de decirles qué tipo de historia es, tiene bastante de nostálgico tal vez, pero una nostalgia que puede ser compartida con el lector. Es decir, no se enfrentan a un protagonista que va a expresar un pensamiento nostálgico, sino que lo acompañan en esa nostalgia porque supieron qué le sucede en el transcurso de la historia. Y eso a mí también se me hizo muy gozoso. No estar presenciando a un personaje que esté platicando de un pasado, sino que ya se enteraron de lo que le pasó antes. En el desenlace de la historia, quien se meta a leerla se dará cuenta que llegará al final de la mano del protagonista. Y tal vez tenga que ver mucho eso, porque hay fragmentos donde la forma como se cuenta tiene un giro. Les está hablando la historia de un personaje, de varios personajes, de una situación, y de pronto el personaje se habla a sí mismo. Es como si le hablara la conciencia. Y tú pensaste que ibas a hacer tal o cual cosa, y se está hablando el personaje a sí mismo. Yo me imaginé a Fernando escribiéndolo, convirtiéndote en la conciencia del personaje, sí, segunda persona, sí. Y se me hizo algo muy divertido. Es decir, como que ahora te voy a decir a ti mismo lo que no te atrevías a decirte. Se lo está diciendo el personaje, como lectores lo experimentamos, pero en el sentido creativo del autor, pues a mí se me hizo que ha de ser algo divertido empezar a hablarle a sí mismo a un personaje cuando en realidad es una segunda voz, la voz que lo creó. Pero es un ejercicio, imagino, muy gozoso, ya nos dirá Fernando, y además que nos permite también entrar al mismo ejercicio, hablarnos a nosotros mismos
y reflexionar sobre lo que los otros son con nosotros, o nosotros somos con los otros, o nosotros somos con nosotros mismos. Es decir, parece un planteamiento simple, pero es muy profundo, que uno se hable honestamente a sí mismo. Y así hay partes en donde el protagonista se habla a sí mismo. Una propuesta narrativa de Fernando, obviamente, no es única, sucede en otras historias, pero aquí está incluida de manera muy atinada. Le van pasando cosas al personaje y de repente, si hablaba del papá, de la mamá, de la hija, de los que lo acosan profesionalmente, de repente, y tú sabías que iba a suceder. ¿Quién le habla? Se está hablando a sí mismo. Bueno, le está hablando Fernando a través de él. Es donde creo que hay un juego muy atractivo. En fin, que lo breve, me quedó la duda, ahora nos dirá Fernando por qué eligieron el título. Yo tengo varias hipótesis, prefiero no mencionarlas, pero fue una lectura que me agradó mucho, que pensé que iba a ser ambiciosa sin llegar a un fin específico, porque parecía que para contar la historia de un científico con todo y padre, madre, hija, esposa, algunos amigos, no iba a ser suficiente las 150 páginas, lo es. Historia redonda, con capítulos cortos, con dejos poéticos y con las menciones tecnológicas como la inteligencia artificial. Y un punto antes de que se me olvide. Alguna vez una persona que acostumbra mucho leer textos, pues no diría predictivos, sino que están visualizando cómo será el futuro, me decía que ya hay una lista en instituciones, sobre todo norteamericanas, de universidades, donde tienen visualizadas cuáles son las carreras que van a desaparecer, que van a ser obsoletas. Y no son una ni dos, es una lista larga. Que incluso uno de los grandes problemas que pensadores de este momento se están dando a la tarea de reflexionar es qué se va a hacer con tanta gente a la que su labor ya no tendrá sentido porque fue superada por la tecnología, y de todas maneras habrá que darles dinero para vivir. Y bueno, este amigo me contaba que uno de los grandes problemas en los que están metidos muchos pensadores es eso. Cuando tanta gente, su función esté superada por la tecnología y no tengan qué hacer, ¿de qué manera se les va a pagar hacer qué? Que no va a haber sentido. La lista es larga, me mencionó varias profesiones, pero entre ellas me decía que los abogados van para allá. O sea, entre las profesiones que van a ser obsoletas, que ya no va a hacer falta, estaban los abogados. Y yo me preguntaba una y otra vez, ¿por qué? O sea, un abogado pues revisará las leyes, irá a defender su caso, negociará entre dos partes. ¿Cómo lo va a sustituir la tecnología? Lean el libro. Hay un juez que hace un veredicto y es un robot. No les cuento más porque tienen que leerlo. Se lo recomiendo de verdad. Pues es lo que podía decir, Fernando. Te agradezco mucho por invitarme y por ofrecerme esta lectura que me gustó mucho. No, muchas gracias, Miguel. Bueno, antes de empezar, pues yo quisiera agradecer en primer lugar a la Feria Internacional del Libro de Palacio Minería, que me invita a presentar las novelas, le agradezco mucho. Agradezco también a todos ustedes que se hayan tomado pues el tiempo de acudir a esta convocatoria para conversar sobre esta última novela mía que se llama Lo Breve. Y bueno, también agradecerte a ti, Miguel, que pues en el mundo de la cultura, del libro, de la lectura, pues no necesitas presentación. Has sido Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, Premio de Periodismo de la Universidad de Yucatán, es coordinador de cultura de Canal 11, y la verdad, pues, y además, un gran conversador y un excelente amigo. Por eso, pues, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Miguel. Y bueno, pues, aprovechando también que, pues, estamos transmitiendo en Facebook Live, de manera directa aquí, pues, mando un caluroso saludo a todos mis amigos de España, de Centro y Sudamérica, del interior de México y del sur de Estados Unidos. Les mando un abrazo y esperando que pronto pues nos los podamos dar de manera personal. Y bueno, te agradezco mucho tus palabras, Miguel. Yo creo que bueno, pues fue una gran síntesis de la trama de esta novela. Yo quisiera, bueno, también platicar que
esta novela surgió del plantearme dos preguntas, ¿no? De pronto yo dije, bueno, ¿vale la pena vivir 100 años? Más de 100 años. Y segunda pregunta, ¿vale la pena pensar que se podrá llegar a la extensión de la expectativa de vida con la ayuda de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, que está tan en boga hoy en día y que todo el mundo habla de eso? Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo pues hemos estado en contacto con la muerte, que algún ser querido, un abuelo, un padre, un amigo, que desafortunadamente pues se han fallecido, y yo creo que este es un tema muy importante, el tema de la finitud, de la condición mortal del hombre. Y entonces, y eso sumado a la visión del mundo que estamos viviendo, que pues estamos en un desarrollo tecnológico y una innovación tecnológica galopante que no se detiene y que nos ha hecho pues modificar nuestros patrones de conducta, modificar nuestra manera de relacionarnos, modificar nuestros ritos, nuestros símbolos, nuestros afectos, nuestras expectativas. Ha modificado realmente la vida, y la vida de hoy ya no es la vida que teníamos hace 30, 40 años. Y entonces, en ese sentido, consideré importante pues ver la posibilidad de encajar esta nueva realidad que tenemos con aquella antigua pretensión de inmortalidad que se ha tenido desde los principios de la humanidad, desde hace más de 5,000 años, cuando se escribió el Gilgamesh, el poema más antiguo, donde la temática era la posibilidad de llegar a la inmortalidad. Y entonces, bueno, pues viendo que también hay en esta época pues millonarios que se dedican precisamente a estudiar ya con toda precisión el envejecimiento de celular y tratarlo como una enfermedad para ver si se puede llegar a descubrir la cura de esta enfermedad y por lo tanto pues aumentar la expectativa de vida y disminuir la posibilidad de la muerte. Y entonces se me hizo interesante pues plantearme cómo sería esta posibilidad de el contraste entre la antigua pretensión de inmortalidad, ahora envalentonados con la inteligencia artificial, y la condición humana de finitud, de mortalidad. Y entonces, ¿cómo sería esta combinación en los tiempos en los que estamos viviendo? Y entonces, bueno, pues así se dio esto me despertó la curiosidad, y ya despertada la curiosidad, pues me puse yo a investigar con entusiasmo estos temas que son pues un poco técnicos, ¿no? De decir, pero cómo se podrían de alguna manera traducir a un lenguaje más accesible, más fácil de contagiar, sobre todo con personajes entrañables, con personajes que pudieran ser identificados con cualquiera de nosotros en situaciones de una trama que involucrara un suspense, una línea de tensión dramática, una agilidad para darle este movimiento. Lo que tú dices de los capítulos cortos, pues es eso, ¿no? También de tratar de mantener al lector pues enlazado con la historia. Y entonces, bueno, se me hizo interesante reunir todo esto y hacer un planteamiento sobre los dilemas éticos que se presentan al contrastar esa antigua pretensión de inmortalidad aunado con la inteligencia artificial y el reconocimiento, la aceptación de nuestra finitud, de que todos somos mortales y algún día nos vamos a morir. Y entonces, bueno, pues resultó esta novela que salió como un himno a la vida cantándole a la muerte. Y entonces, pues así sucedió. Lo dejo ahí para empezar, no sé, es para establecer un diálogo aquí contigo y con nuestros amables compañeros que están aquí. Sí, qué bueno que lo mencionas porque es el punto central. Yo tengo mucha intención de no soltarle más pistas a la gente sobre la historia para que lo disfruten. Incluso a mi esposa me dice, ¿de qué es el libro? Y le empiezo a contar. No, ya no me cuentes. Prefiero llegar a la historia yo solo. Entonces, creo que sí es muy gozoso llegar a la historia, no porque se la contaron, sino porque uno la descubre. Y precisamente esto de si se puede llegar a hacer la vida como eterna, ¿no?
llegar a los 100 años. Yo cuando estaba leyendo la historia me acordé que mi abuelo, el día que le celebramos 60 años, dijo, ya ahora puede suceder lo que sea, porque nunca pensé llegar a los 60. Imagínense, bueno, hace, no sé, 40 años, no sé cuánto habrá sucedido eso, pero yo era un niño y recuerdo que fue un gozo tremendo el haber cumplido 60 años. Y ya platicando, decía, es que todos mis amigos a los 40 más o menos, para empezar se jubilaban. Imagínense, a los 40 años, en otra época, ¿no? Bien dicen que el parámetro de las edades ahora es otro, ¿no? Sí. 40 años, el que tenga ahora 40 años no es lo mismo que el que los tuvo hace medio siglo. Estaban en la jubilación a los 40. Y entonces me decía, muchos de mis amigos dejaron de trabajar y luego dejan de trabajar y se mueren. Entonces llegar a los 60 era impensable, ¿no? Ahora yo tengo más de 5 compañeros que rondan los 80 años y se ven sanitos, ¿no? Cierto es que hay otros que con menos edad ya no pueden mover fácilmente. Son los chavorrucos, ¿no? Pero la tendencia es esa, ¿no? Sí, que sí. La calidad de vida alarga los años en que uno pueda estar en un estado productivo y sano. Y ese es un gran meollo de la historia, es decir, ¿quién será el afortunado que detecte cómo generar en el organismo un bienestar más largo? No estamos tan distantes actualmente, lo que pasa es que no se difunde mucho, pero yo en algún periodo salí de cultura y empecé a cubrir ciencia. Y en aquel entonces se presentó un científico de la Universidad de Guadalajara y dijo, estamos viendo la manera de revertir la cirrosis. Dijo, ¿y eso cómo es? Pues sí, es imposible, ¿no? Dice, no, en ratas ya lo logramos. Y sí, fuimos a grabar las ratas y las abrían, les cerraban los conductos biliares, les generaban cirrosis y luego les daban un principio activo. Y a las ratas les revertían la cirrosis. Claro, cuando pasa a los humanos, a la rata la tienes en un cajón, no sale, no se va de fiesta, ¿no? Pero en el caso de los pacientes que voluntariamente aceptaron participar en el proyecto, pues había todo tipo de conductas. Pero iba como principio este estudio, esta investigación en las células madre. Y me decía, este es uno de miles de proyectos que hay en el mundo acerca de las células madre. Y por ahí va la cuestión celular, ¿no? Exactamente, ¿no? Y yo creo que es algo muy interesante porque es, como decía antes, es pretender llegar a la inmortalidad, envalentonados con la inteligencia artificial, saber de que podemos utilizar esta nueva herramienta y que nos puede ser de utilidad para prolongar nuestra vida. Como tú decías antes, a los 60 años, ya era una persona mayor, la expectativa de vida hace 50 años pues estábamos entre los 50 y 55 años y ahora estamos entre los 86 para las mujeres en promedio y 83 para los hombres, pero si pudiéramos pretender llegar a más de 100 años como pasan en las zonas azules famosas estas, en donde de ahí tomé lo de la isla, es el de Icaria, es porque Icaria, en el mar Egeo, en Grecia, es una de las cinco zonas azules donde la gente vive más de 100 años, donde hay más centenarios y supercentenarios de los que llegan a los 110 años. Y entonces yo me di a la tarea, pues incluso fui a hacer una investigación de campo, fui a estos lugares y vi cuáles eran las razones con las cuales estas personas duran más, ¿no? Y bueno, pues hay varias razones, principalmente la alimentación, comen más cuestiones, más antioxidantes, más vino en Cerdeña, por ejemplo, en Cerdeña como un antioxidante, pero en Okinawa, por ejemplo, hay este concepto del Ikigai. Del Ikigai es el tener un sentido de vida, el tener un propósito, el tener algo por qué estar ocupado en la mente y en el cuerpo. Y bueno, pues además un gran trabajo con la comunidad y sobre todo la construcción y el mantenimiento de los amigos, de las amistades. Eso es algo que yo pude tener así como un denominador en Loma Linda, en California, en Nicoya, en Costa Rica, en Icaria, en Grecia, en Cerdeña, en Italia y en Okinawa, en Japón. Como que esos eran las grandes
semejanzas que tenían. Y bueno, yo creo que también pues hay este instinto de saber qué hacer, ¿no? Qué hacer, porque hay dilemas éticos, filosóficos, y hay dilemas pues que nos confrontan con esa realidad. Imagínense ustedes que, y tocando este es el tema central de la obra, que es una posibilidad de reflexionar sobre la vida reconciliándonos con la muerte, porque yo estoy convencido de que hay que reconciliarnos con la idea de la muerte para reconciliarnos con la idea de la vida, porque la muerte es parte del ciclo de la vida y entonces amar, si no amamos la posibilidad de la muerte, no podemos amar con profundidad y con toda la extensión a la vida. Yo creo que está bien pensada la muerte, fíjate, o sea que quien la haya pensado, yo creo que estuvo bien, porque nos da intensidad, porque nos da exaltación, porque al sentir que nos vamos a morir dentro de 10, 20, 30 años o los que sean, eso nos debería de producir una gran sensación y una gran exaltación por disfrutar con mayor conciencia, con mayor intensidad, pues los momentos que tenemos, ¿no? Para estar con una mayor posibilidad de paz, de armonía, de serenidad. Y entonces, pues yo creo que la vida no debería de ser extensa, debe de ser intensa, ¿no? La vida, yo creo que además de breve debería de ser amplia, ¿no? Alta y profunda, para poder comprender lo que podemos desarrollar en los años que tenemos de vida, reconociendo nuestra profunda condición humana de finitud, de mortalidad. Y entonces es ahí donde pues, debemos de alegrarnos de que exista esta idea de la muerte, porque si no, ¿sabes qué? ¿Qué podría pasar? Imagínate que tuviéramos la concepción de inmortalidad, ¿no? Y que dijéramos, bueno, pues yo voy a vivir eternamente. Entonces yo te podría haber dicho, Miguel, pues te invito a presentar la novela, pero en 2 o 3 siglos, ¿no? ¿No? O en 4 siglos, ¿no? Estaríamos en la permanente postergación de todo, ¿no? Al tener tanto. Pero yo creo que la limitación de tiempo nos da esa conciencia de aprovechar. Y entonces, bueno, pues yo creo que por ahí es el tema central de la novela, Miguel. Sí, fíjate que ahora que decías esto de tener una vida larga o plena, me fui a la referencia de los toros. En la tauromaquia, la faena dura 20 minutos, pero hay veces que si el toro es muy malo, le grita el público, no, mátalo ya no dio para lo que llegaron a una plaza. Y entonces se habla de que hay faenas ni largas ni cortas, sino justas. Yo estaba pensando si habría vidas que no fueran ni largas ni cortas, sino justas. Porque después de todo, fíjense, está muy bien planteado en la historia porque el protagonista llega a ser beneficiario de su propio estudio. Es el primero que tiene el beneficio. Es decir, si alguien aspirara a tener esa juventud eterna, o por lo menos más extensa, uno de los beneficiarios resultaría el que lo inventó. Y ya que lo tiene y que tiene un montón de broncas alrededor, es como preguntarle, ¿y ahora qué vas a hacer con tanta vida? ¿Qué le vas a hacer? Es decir, si vivimos más de lo que tal vez teníamos como un proyecto de vida, ¿qué vas a hacer con lo demás? A lo mejor es solo una ambición vacía, ¿no? No hay un proyecto, es decir, tengo que vivir 120 años porque solo así me va a dar tiempo de escribir otros 50 libros. Por lo menos ya sabe qué va a hacer con el tiempo, ¿no? Pero si vamos por la inmortalidad misma, tendríamos que tener un proyecto, pues si no, el aburrimiento va a estar tremendo, ¿no? Sí, no, bueno, y yo mencionaba los dilemas éticos y filosóficos que habría, pues imagínate, habría que hacer políticas públicas para el acceso de oportunidades tecnológicas, porque no todo el mundo tendría el acceso a esta biotecnología para hacerlo, y yo también estoy convencido de que estamos muy próximos a dividir
¿no?, a segmentar la población mundial en dos grandes categorías, es decir, en dos grandes clases biotecnológicas, los que puedan tener acceso a las tecnologías para prolongar su vida, para mejorar su desempeño físico, emocional, intelectual, tener mayor capacidad, en fin, y mayor extensión de vida, y los que nos mantengamos naturales con las posibilidades que de manera natural nos da la vida, ¿no? Con su vigencia, con sus contrastes, con su productividad, con su rendimiento, pero limitados a una cierta cuestión, ¿no? Entonces, esa brecha que se va a dar entre ricos y pobres a través del acceso, de la posibilidad de acceso a la biotecnología para insertársela en su cuerpo y aumentar su desempeño, yo creo que ese va a ser un gran parteaguas. Y hace un momento tú mencionabas la cuestión del subgénero literario que escribimos. A mí se me ocurrió hacer un ensayo sobre este nuevo subgénero literario que yo propuse como nombre el close fiction, o la ficción cercana, que como tú bien lo mencionas, es una ficción que no es la ficción de la ciencia ficción tradicional, que va a ser la guerra de galaxias como Asimov o Bradbury de Crónicas Marcianas, etcétera, que es muy lejano y que son tecnologías alternativas pues complejas para nuestra realidad actual, sino el futuro cercano, el futuro que está inminente o que ya está dentro del ritmo de nuestra sociedad o está por llegar de una manera muy próxima. Y entonces, pues, ese es el subgénero que yo manejo en mis 5 novelas, que he escrito la ficción cercana, el close fiction, que es una especie de tratar de ver cuál es el impacto que esos eventos, esa realidad que está por llegar, si no es que ya ha llegado en algunas partes del planeta, pues cómo afecta nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestra manera de relacionarnos, nuestros afectos, nuestras relaciones personales, nuestros ritos, nuestros símbolos. Entonces, ese es digamos, el tema de conocimiento que a mí me interesa y que reflejo en las novelas. Sí, es cierto. También la historia ofrece eso, una reflexión sobre cosas que tenemos alrededor y todavía no nos hemos dado cuenta del todo. La tecnología, somos muy dados a rechazar un cambio drástico. Y entonces, por ejemplo, yo les diré, antes de la pandemia, lo del Zoom casi nadie lo manejaba. ¿Sí? Es más, a mí me tocó ver las caricaturas donde el máximo avance es que entrara el muñequito en comunicación con otro por la pantalla, ¿no? Sí, los supersónicos. Los supersónicos. O las películas del Santo. El Santo se subía a su auto de 2 plazas y oprimía un botón y se le aparecía en el auto la pantalla, ¿no? Y se comunicaba con el Doctor X, ¿no? Es decir, se veía así como el máximo avance de la vida. Y ahora que lo tenemos, no nos sorprende. O sea, claro, podemos comunicarnos con quien sea y que aparezca en una pantalla, como antes solo se podía en televisión. Bueno, lo tenemos muy cercano y todavía no sabemos qué va a provocar después. Y digo qué va a provocar porque el otro día estábamos analizando con un escritor que actualmente, si uno busca en la bibliografía de grandes escritores del pasado, se encontrará que muchos se comunicaron de manera extensa por carta. Exacto. Y hay libros epistolares. Es decir, la correspondencia que tuvo Alfonso Reyes con Octavio Paz, X, ¿no? Y en cuanto entra el teléfono, como una opción más rápida de comunicación, no hay un libro que recoja las conversaciones telefónicas entre uno y otro intelectual. Tampoco lo va a ver quien se haya mandado correos electrónicos, y menos aún quien haya hecho la comunicación por WhatsApp. Es decir, hay una forma de memoria que antes resultaba más fácil conservar que ahora. Y eso está metido ahí. En alguna parte hablas de las redes, ¿no? De pasada, como ahora todos hablamos de pasada de WhatsApp o de Twitter o de Face. Pero en algo modificará la vida que tenemos. Tendrá que ser distinto el resultado a lo que fueron generaciones antes de eso, ¿no? Y en algunas partes de la historia uno cae en esas reflexiones. No nos hemos dado cuenta cuánto hemos avanzado. Antes de la pandemia yo les decía a las editoriales, ¿por qué no me ponen un escritor de España? No va a venir Pérez Reverte, bueno, pónganlo
por FaceTime, era antes que Zoom. Sí. O sea, qué buena idea, nunca lo hicimos. Y yo creo que en pandemia hice más entrevistas con argentinos, españoles, colombianos, nicaragüenses, que en 20 años, ¿no? Es decir, en cuanto se descubre algo, se aprovecha de manera como debía aprovecharse siempre, ¿no? En televisión nosotros pagábamos 1,000 o 1,500 pesos el minuto de transmisión por fibra óptica en Telmex y solo aspirábamos a mandar 10 minutos. O sea, nos salían 15,000, 20,000 pesos un envío para una nota de 1 minuto y medio. Y de repente un periodista de Reuters dijo, bueno, lo que estamos haciendo nosotros ahora es grabamos en una camarita Handycam, se la pasamos a la computadora, nos vamos a un cafenet, nos conectamos y se va hasta el sitio maestro en Washington de Reuters y de Reuters Washington para el mundo. Y se nos cuesta 15 pesos la hora del cafenet, ¿no? Dice, todavía Televisa y TV Azteca, si quieren hacer eso, tienen que salir disparados a cualquier terminal de Telmex y pagar 1,500 pesos el minuto y ya. Ahora ya todos transmitimos por internet. Pero nosotros que podíamos hacerlo, tardamos como 7 años en entrar a esa tecnología, gastando infinidad de dinero, ¿no? Sí. Cuando podía salir gratis. O sea, hay una resistencia a la tecnología que no siempre notamos y una historia como esta da puntos de referencia como para reflexionar sobre eso. No, y además es muy cierto lo que comentas porque hoy estamos viviendo algo que no habíamos vivido anteriormente, que es el vértigo de la innovación tecnológica, es decir, el desarrollo es potencial, ¿no? Ya no es lineal como era antes. De los supersónicos para acá pues han pasado 50 años, pero de lo que pasó en la pandemia ahora, ya no hay nada más Zoom, sino hay ahora Meets y Teams y empieza galopantemente a desarrollarse la tecnología. Y entonces es ahí donde, a manera de conclusión, porque seguramente ya nos van a llamar la atención del tiempo, pero lo que sí es importante es tratar de propiciar la reflexión. Esto es lo que propicia el closed fiction, de decir cómo vamos nosotros a convivir, a cohabitar con estas nuevas tecnologías y sobre todo con el desarrollo galopante de las nuevas tecnologías. Tú mencionabas hace un momento que va a haber carreras en el futuro que van a desaparecer y eso con toda seguridad van a desaparecer, van a venir otras, pero vamos a tener que tener la resiliencia para que los estudiantes que hayan pasado 5 años estudiando una carrera y de pronto digan, pues ya no es actualizada tus estudios y entonces pues estudia otra o actualízate y entonces la frustración que va a venir dentro de los jóvenes yo creo que va a ser una de las cosas que más van a activar esas enfermedades del siglo XXI tan catastróficas que es la ansiedad y la depresión, que son, para mi punto de vista, son las enfermedades más importantes que vamos a tener, porque eso nos está propiciando enfrentarnos al gran reto que tenemos, que es la apatía, la falta de sentido, que eso lo vemos principalmente en muchos jóvenes, donde carecen de ese apetito de futuro. Y solamente cuando podamos nosotros propiciar la reflexión sobre, en este caso, sobre la vida y la muerte, ¿no? Sobre lo poco que tenemos de vida, porque la vida es breve y la debemos de utilizar lo mejor posible y con la mayor intensidad posible, pues es que esa apatía pueda de alguna manera pues disminuirse y hacerse. Y bueno, pues ese es lo que propicia la reflexión que propone esta novela para que pues pueda ser. Y no quisiera yo dejar de mencionar que este concepto entre la profunda condición mortal del hombre pues es muy antigua y la necesidad de reconocerla y aceptarla, porque solo así podemos tener una vida con mayor conciencia, con mayor paz, con mayor serenidad, con mayor plenitud. Pues ya lo decía nuestro poeta Tlatoani, ¿no? Nezahualcóyotl en algunos de sus poemas, decía, aunque sea de jade, se quiebra, aunque sea de oro, se rompe, aunque sea de plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en esta tierra, solo un rato aquí.
Y con esto, pues, yo termino. No sé si, Miguel, ¿quieres? No, pues nada más, ahora que mencionabas en el posible futuro arrasados por la tecnología, cómo se visualiza posiblemente la depresión y la ansiedad por varias cuestiones, el protagonista se ve envuelto en una vorágine de circunstancias alrededor, y algo muy valioso de la historia es que ahí se le presenta un amigo y le dice: oye, ¿y dónde está nuestro otro cuate? Los dejo que ustedes descubran qué le pasó al amigo, pero en un momento crítico se presenta un amigo y todavía hay una colaboradora que sigue atenta a su estudio. Con esto quiero decir que la relación humana va por encima de todo lo que hubiera habido en cuanto a tecnología, avance, reconocimiento, desarrollo profesional. Es decir, el factor humano sigue destacando en toda la historia, aun cuando se hable de inteligencia artificial. Así que es algo muy gozoso también, poner por encima la relación humana, aun cuando está llena de un referente tecnológico de nuestros días. Así es. El gran objetivo de la novela y de las novelas anteriores es el fortalecimiento del humanismo digital en la era de inteligencia artificial y la era digital. Es decir, tratar de recuperar la dignidad de la naturaleza humana en medio de este tsunami tecnológico que nos está avasallando desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de relaciones interpersonales. Y entonces es ahí nuestro reto, es este llamado de acción que tiene la novela, tratar de despertar y motivar al lector a pensar desde el punto de vista del ser humano y de la grandiosidad de poder mantenernos como humanos a pesar de la tecnología, a pesar de la inteligencia artificial y de los retos que estos conllevan. Sí, es una buena lección. Pues ahora sí, se acabó el tiempo. Nuevamente, muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad. A ustedes, muchas gracias. Gracias por su asistencia. Gracias.